Institución Educativa Privada San Carlos, Pedregal Majes, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje 1, segundo de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 1, tema 1, la comunicación. Primero vamos a ver de qué vocablo proviene, ¿no?, la palabra comunicación. Proviene del vocablo latino comunicare, que significa compartir, poner en común, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo. Y que esto es realizado por todos los seres vivos. Ojo, seres vivos, tenemos humanos, tenemos animales y tenemos plantas. Profesor, ¿las plantas se comunican? ¿Los animales se comunican? Interrogante. Lo vamos a ver más adelante. Continuemos entonces. Entonces, la comunicación ya sabemos que proviene de un vocablo, comunicare, que es un vocablo latino. ¿Cuáles son las clases de comunicación? Estas clases de comunicación nosotros tenemos al uno, la humana, porque consiste en transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, órdenes, etc. Pero con signos estructurados. A ver un momentito, profesor. ¿Qué es un signo estructurado? Mi querido estudiante, un signo estructurado es la lengua que nosotros hablamos. Nosotros entonces el castellano, hay otras más, como el quechua, el aymara y todas las que hay en la selva. A nivel mundial también. El francés, el portugués, el italiano, el chino, el alemán, el japonés, etc. ¿Sí? A eso se refieren signos estructurados. Profesor, a ver, signos estructurados, correcto. Por ejemplo, si ustedes están observando la palabra en el título, dice la comunicación. Esas dos palabras están estructuradas. ¿Por qué? Porque tienen un orden secuencial para que se pueda articular, para que se pueda expresar la comunicación. Porque si yo altero ese orden, altero esa estructura, ya no va a decir la comunicación. Dirá cualquier otra cosa, pero no la comunicación. ¿A eso se refiere, estudiantes? ¿Qué? Las palabras son estructuradas. Los signos son estructurados en la comunicación humana. Tenemos la comunicación verbal, correcto, que es lingüística. Y esta puede ser alumnos, escrita y oral. Escrita pues tenemos, ¿no?, las cartas, diarios, periódicos, folletos, boletines, libros, textos, enciclopedias, volúmenes, etc. Y tenemos la oral, en donde hay los diálogos, ¿no?, exposiciones, recitales, ¿no?, etc. Esa es con la comunicación verbal lingüística. En la comunicación no verbal, o sea, no lingüística, ¿no?, acá pues encontramos señales, gestos, colores, sonidos, ¿no?, símbolos, hay una variedad, etc. Como ya vimos de repente en el signo lingüístico, ¿no? Le dije, ¿no?, una persona, ¿no?, levanta su mano y el dedo índice lo coloca en medio de los labios, indica silencio, ¿no? Un semáforo, ¿no?, donde indica pues la luz roja, luz ámbar, ¿no?, y verde.
repente un silbato. Un momento, creo que alguien... Entonces, ¿cómo estás, Emily? Buenas tardes, profesor. Buenas noches, Emily. Entonces, con relación a eso y haciendo de repente una pequeña, ¿no?, recapitulación para que puedas entender, Emily, ya no nos vuelvas a hacer. El tema que estamos realizando hoy día es la comunicación, y hablamos que el término comunicación viene de un vocablo que es comunicare, ¿no?, que significa compartir, intercambiar, y tenemos clases de comunicación, que es la comunicación humana, ¿sí?, en donde nosotros transmitimos ¿qué? Nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no?, etcétera. Hemos visto también lo que es la comunicación verbal, que es la lingüística, en donde se encuentra pues el escrito y el oral. En lo escrito pues tenemos periódicos, boletines, libros, textos, etcétera. En la oral, ¿no?, diálogos, exposiciones, discursos, recitales, etcétera. Y en la comunicación no verbal, que es no lingüística, porque solamente utilizamos ¿qué? Gestos, sonidos, colores, señales, ¿no?, símbolos, etcétera, ¿no? Es igual cuando escuchamos de repente en el colegio una sirena y ese ruido, ese sonido es prolongado, ¿qué nos indica? De simulacro de sismo, ¿no? O de repente se está produciendo un sismo, pues ya nos indica algo, nos da un indicio de algo. Entonces, a eso se refiere la comunicación no verbal, o sea, no lingüística. La comunicación humana. Acá nos referimos, alumnos, a lo que es la animal y la vegetal. La animal se hace por instinto, es instintiva, y la vegetal es espontánea. La siguiente clase les voy a preguntar, a ver, ¿qué han averiguado sobre la comunicación animal? ¿Cómo se comunican los animales? Que es una comunicación, ¿cómo se llama? Instintiva. Los vegetales, ¿de qué? Es espontánea, ¿cómo? ¿De qué forma? Estoy dejando eso para que averigüen e investiguen, ¿no? Porque también hay un programa en un canal de Panamericana, creo que es a las 7 de la noche, en donde pasan sobre los animales, ¿no? Con cómo se comunican, qué hacen, cómo se relacionan, etcétera. Es muy hermoso. Entonces les estoy dejando para que ustedes averigüen sobre eso. Y veamos la diferencia entre la comunicación humana y la comunicación animal. La comunicación humana, alumnos, es convencional. La comunicación animal es no convencional. La comunicación humana, ¿no?, hay un pensamiento, ¿no?, porque viene de razón, de raciocinio, y la comunicación animal es algo instintivo. La comunicación humana es doblemente articulada y la comunicación animal son sonidos onomatopéyicos. Cuando es doblemente articulado, es cómo se fragmenta una palabra, cómo se divide una palabra, en lo que es la raíz, ¿no?, o lexema, ¿sí?, y los sufijos. Que en sufijos encontramos el prefijo, ¿no?, el infijo. Y en cuanto a los sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, ¿no? A ver, Limni, ¿me escuchas? Limni. Sí, profesor. Listo. ¿Qué ruido produce un gallo? A ver, imita al gallo, a ver. ¿Kikiriki? Kikiriki, correcto, muy bien. Correcto. A ver,
¿Quién más ha llegado un poco tarde? Rixar. Rixar. Rixar, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, ¿qué sonido produce un pato? Cuac, cuac. Cuá, 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 correcto. Así el sonido que produce el gato, miau, el perro, wow, una vaca, mu. Esos son sonidos onomatopéyicos. Y eso está dentro de la comunicación animal, estudiantes. Entonces acá tenemos las diferencias entre la comunicación humana y la comunicación animal. Veamos los elementos de la comunicación. Ahí tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código, ¿no? El canal, el referente o realidad, la circunstancia o contexto y el ruido. Entonces, y el emisor, que también lo conocemos como codificador. Acá el emisor es quien elige, ¿no? Y selecciona los signos para transmitir ¿qué? Su mensaje. ¿Sí? ¿Y quién es el receptor? Es a la persona o al elemento al que se le destine el mensaje o al que se le envíe el mensaje. ¿Y qué es el mensaje, profesor? Es la información o contenido que el emisor desea transmitir al receptor. ¿Y qué puede ir en ese mensaje, profesor? Puede ir sentimientos, ideas, acontecimientos, informaciones, consejos, reflexiones, etc. ¿Y cómo envío ese mensaje, profesor? Para enviar ese mensaje y te pueda entender y comprender, necesitas de un código. ¿Y qué es el código, profesor? Estudiantes, el código es un sistema o conjunto de signos y reglas que comparten tanto el emisor como el receptor. Y es así como se produce el proceso de comunicación. Para ser más claros, es nuestra lengua o idioma, el castellano, el quechua, el aymara. Pero si utilizamos distintos códigos, no nos vamos a entender, no nos vamos a comprender. Por eso debemos de tener el mismo código, tanto el emisor como el receptor. Y profesor, ¿y cómo lo envío? Pues? Interesante tu pregunta. A través del canal. No el canal de agua que está por tu casa, por favor. El canal en la comunicación es el medio físico que viene a ser un soporte. ¿Soporte? ¿Pero para quién? Para la transmisión del mensaje entre el emisor y receptor. Puede ser mis ondas sonoras, puede ser un teléfono, ¿no? Un celular. En este caso estamos utilizando una sala virtual mediante un chat. Ese es el canal. ¿Y el referente o realidad, profesor? Acá es donde está incluido dentro del mensaje, ya que explica la realidad o el tema principal en la información. De lo que se está hablando. Qué bien, profesor. ¿Y el contexto o circunstancia? Acá tenemos que ver el tiempo y el espacio. ¿En qué se produce la comunicación? De repente, bueno, estamos comunicando encima de un volcán, en una montaña, en la playa, etc. A eso se refiere. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. A eso se refiere lo que es el contexto. Tiempo y espacio. O sea, el lugar. Profesor, ¿y el ruido? Bueno, con el ruido. No debe de haber ruido. ¿Por qué? Porque va a interferir en el proceso comunicativo.
¿Qué pasaría si en este momento todos prenden sus micros y empiezan a hablar? Todos. Yo también. ¿Nos entenderemos? No. No, alumnos. Entonces, el ruido no debe de existir. ¿Y cuáles son las clases de comunicación? En las clases de comunicación tenemos por el tipo de código, estudiantes. En el código, pues, tenemos lo que es lo lingüístico, que es un sistema de signos que pueden ser oral o escrito. Y lo no lingüístico, ¿correcto? Acá sí no interviene pues este código, no interviene ¿qué? Los gestos, sonidos, símbolos, ¿no? Y tenemos por el espacio del emisor y el receptor. Tenemos acá pues directa e indirecta. Alumnos. ¿Cuándo es directa? Cuando nos encontramos en el mismo espacio. ¿Quiénes van a estar ahí en ese mismo espacio? El emisor y el receptor, ¿no? Por ejemplo, alumnos, un debate. Tienen que estar ahí las personas. Una clase en la que los alumnos y el profesor estén en el mismo salón. O sea, tienen que estar en el mismo espacio. En cambio, la indirecta, aquel emisor y el receptor se encuentran separados por el espacio y el tiempo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros. Yo estoy en un espacio. Y cada quien de ustedes está en otro espacio en su casa. A eso es una comunicación indirecta, alumnos. Puede ser un chat, la conversación por un teléfono, ¿no? Etcétera. Veamos, alumnos, por lo que es la relación entre el emisor y el receptor. Y tenemos lo que es la interpersonal. En cuanto a lo que es la interpersonal, alumnos, acá el mensaje llega hacia otras personas. Ejemplo, una conversación, leer un libro, etc. Intrapersonal es cuando la comunicación lo realiza uno mismo, o sea, nosotros mismos. Puede ser un monólogo, ¿no? Y puede ser una reflexión, es nuestro pensamiento de nosotros, porque no lo comunicamos, solamente entre nosotros existe esa comunicación. A eso se llama intrapersonal. Interpersonal es cuando se hace llegar a otras personas. Tenemos por la relación emisor-receptor. Acá tenemos alumnos, ya les hemos dicho interpersonal e intrapersonal. Por la dirección del mensaje, tenemos bilateral y unilateral. Con este aspecto, alumnos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dos. Esta es una comunicación que también recibe el nombre de recíproca. Emisor y receptor intercambian roles, que puede ser la conversación telefónica, el debate. Unilateral. Aquel emisor, alumnos, no puede convertirse en receptor. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos la televisión, escuchamos la radio, leemos un libro. ¿Por qué razón? Acá veamos la diferencia y presten atención bilateral, porque entre el emisor y el receptor se comunican, intercambian, porque el emisor se puede convertir también en receptor. ¿Cómo así, profesor? Les explico, estudiantes.
Por la siguiente razón. A ver, un alumno. Yasmín. Yasmín, ¿me Sí, escucha? profesor. Muy bien, Yasmín. ¿Cuál es dime o mencióname el nombre completo de tu hermano? Patrick Lucio Quispe Cáceres. Correcto. Primero yo le he hecho una pregunta, ¿correcto? Yo soy el emisor. Ella me ha escuchado. Ha procesado esa información, ese mensaje en su cerebro. Ha decodificado. Luego ella me ha dado una respuesta y yo la he recepcionado. Cuando ella me da esa respuesta, ella está siendo el emisor y yo el receptor. A eso se refiere con bilateral. Ambos intercambian, conversan, dialogan, ¿sí? El emisor puede ser receptor y el receptor puede ser emisor. En cambio, en la unilateral, estudiantes, ustedes están observando pues la televisión y ven de repente, a ver, están mirando la televisión por ahí, ¿cómo se llama? Milagros. Y mira porque una chica está mal vestida. ¿Qué le va a decir? ¿Vístete bien? La televisión no le va a responder. ¿Correcto? A eso es a lo que me refiero, alumnos. ¿Están escuchando una radio? ¿Le van a preguntar a la radio? ¿A un libro? No. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos, alumnos, por el emisor, nosotros nos estamos refiriendo a lo que es de difusión. Y cuando hablamos nosotros de difusión, nos referimos cuando hacemos nosotros una sola persona, el emisor expone, ¿no? Explica. Y de medio de masas, es cuando lo hacemos con bastante gente, ¿no? Un discurso. Hoy en día que aparecen muchos políticos que pretenden ostentar la presidencia de la República, otros al Congreso, salen al pueblo, empiezan a hablar, etcétera, ¿no? De medio o de masas. Esa es la diferencia. Bien, estudiantes, elaboran un organizador visual con la información que se les ha brindado hoy día en su cuaderno. Le toman una fotografía que esté bien clara, nítida, y le envían a la plataforma de la institución. ¿Correcto? Ya les he dicho ya todas las tareas a la plataforma de la institución. Profesor, con esto llevamos un curso que se llama razonamiento verbal. ¿Cómo? ¿Hay razonamiento verbal? Sí, hijo, ahorita les voy a explicar eso en un ratito, ¿sí? Entonces, alumnos, tengan mucho cuidado, no falten, no lleguen tarde, que miren lo que ha pasado, llega tarde, tenemos que otra vez reprogramar, etcétera. ¿Sí? Claro, bueno, que ahora ha servido como para refrescar, ¿no? La memoria. Pero eso ya no va a suceder, alumnos. Solo yo espero 5 minutos. 5 minutos. Empiezo mi clase y ya yo no voy a aceptar estudiantes, por favor. Aprendamos a ser responsables. Ya, por esta semana, perfecto. Pero a partir del día lunes, no. ¿Sí? No. Que iba a empezar ya la clase yo con 7 alumnos. Imagínense. Entonces, no es dable eso. A ver, voy a tomar lista de salida. Francisco Coya.
Presente, profesor. Correcto. Emily Cojal. Presente. Ya. Correcto. Alexandra Collazos. No está. Faltó. Elmer David. También faltó. Milagros Gómez. Presente. Correcto. Snyder Lazarte. Presente. Correcto. Nicolás Lazo. Faltó. Brittany Lazo. Presente. Muy tarde, Brittany, por favor, que sea la última vez. Profesor, entro tarde porque no tenía el link, porque usted me eliminó del grupo. ¿Yo te elimino del grupo? Sí. No, ayer yo te he agregado, hija. Ayer en la noche yo te he agregado. A todos yo he eliminado del grupo del año pasado. A toditos. Los he eliminado. Este año a mí me entregan una relación de alumnos y a esos los agrego. El día de ayer me han pasado la información, te he agregado a ti y al niño Nicolás Lazo, que me han enviado el día de ayer. O sea, no me digas que no has estado agregada, por favor. Desde ayer has estado agregada, en la noche. Entonces hoy día en la mañana has debido ver el grupo. Entonces, por favor, Brittany, ya esta que sea la última vez, estoy hablando ya es esta semana, pero a partir de la siguiente semana nosotros empezamos duro y parejo. ¿Correcto? Listo, Brittany. Pedro Salomón. Presente, profesor. Correcto. Rixar. Presente, profesor. Correcto. Esmeralda. Presente, profesor. Correcto, hija. Yasmín. Presente, profesor. Listo. Belén. Faltó Belén. Limni. Presente, profesor. Correcto. Dayana Segarra. Presente, profesor. Correcto. Josmel Álvarez. Presente, profesor. Correcto. Bien, alumnos, los cursos que llevan conmigo. Llevan literatura. Llevan razonamiento verbal 1. Ojo, razonamiento verbal 1. Y llevan lenguaje 1 conmigo. Esos son los 3 cursos que llevan conmigo. Les indiqué, vuelvo a hablar. Literatura, profesor. Dime, Yasmín. ¿Y literatura? Ya les he hecho literatura. He hecho literatura, razonamiento verbal 1 y lenguaje 1. ¿Sí? Entonces, perdón, profesor, es que mi internet es un poquito lento. Ah, ya, hija, ya, no te preocupes. Pregunta, entonces, no hay problema entonces. Ahora, para todos, las tareas las suben a la plataforma. ¿Correcto? Entonces, quiero esas fotografías bien claras, buena letra, ortografía, lexicografía, orden, márgenes, y ya saben cómo me gusta que deben de presentar, ¿no? Módulo 1, ¿sí? Tema 1, y hacen ustedes su organizador, ¿cómo se llama? No, visual. ¿Correcto? Bien, alumnos, ¿alguna otra pregunta? Y no se olviden de su ficha personal del estudiante, que es hasta el día de hoy, ¿ya? Esto también está en el grupo ya. Les he enviado al grupo y me lo envían también por WhatsApp. ¿Sí? Es hasta hoy día nada más, por favor. Si no, voy a bajar 10 puntos en el examen. Ya saben, ya es responsabilidad, por favor, estudiantes. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, hasta la próxima semana, estudiantes del segundo año de secundaria.
Dios los bendiga y los ilumine. Saluden a su familia de mi parte. Hasta la vista, baby. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego.